pues tenemos con nosotros a Javier Solís. Hola Javi, ¿cómo estás, tío? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues con muchas ganas de hablar contigo de un hallazgo que ha sorprendido a todo el mundo. Yo creo que a nadie le ha dejado indiferente, a nadie que está ligado al ámbito de la historia, pero yo creo que a nadie en general. Ha salido en todos los medios de comunicación, ha tenido muchísima cobertura este hallazgo. Los oyentes que nos están viendo ahora mismo a través en el directo pueden verlo en la pantalla que hemos compartido, imágenes, luego iremos ampliando alguna que otra. Pero si te parece, Javi, primero, ¿por qué te he llamado a ti? Porque Bueno, tú eres una persona especialista en el mundo romano, en el sí. culto imperial, ¿no? Tu tesis versa sobre ello. Cuéntanos un poco sobre qué versa tu tesis. Esto para que la gente sepa quién es Javier Solís Montero. Bueno, la tesis va sobre culto imperial al emperador romano, pero en este caso en ámbito privado, que es lo llamativo, ¿no? Porque normalmente siempre se trata sobre el ámbito público, las manifestaciones a nivel público y a nivel social, y no había prácticamente nada escrito al respecto. Había alguna referencia, pero monografías amplias que profundizasen sobre esto y además que se entroncaran con el ámbito doméstico, es decir, a través fundamentalmente de divinidades domésticas y demás, ¿no? La presencia tanto de emperadores como de lares, manes, etcétera, etcétera, era un poco más complicado. Entonces, en su momento decidí hacerlo sobre ello. Y, y siempre que aparece pues un descubrimiento como este, vinculado con esculturas y demás, ya sea en un santuario como dentro de una casa, es decir, de una domus o de una villa o lo que sea, siempre es interesante porque siempre puede aportar cosas nuevas respecto sobre todo al día a día, ¿no? Y en este caso más todavía porque es no solamente de ámbito romano, que más o menos sí que es una civilización que tenemos bastante conocida, ¿no? Dentro de la situación general, sino también tiene mucho que ver con la presencia de elementos etruscos, que es una civilización mucho más oscura, fundamentalmente porque tenemos menos datos y menos acceso a conocimiento respecto a ella. Por lo tanto, ahí está un poco lo importante, ¿no? Esa transición de una civilización a otra. Ahora nos vamos a adentrar en todo esto. Lo primero de todo es ponernos en contexto geográfico, ubicarnos en qué zona, qué excavación estamos hablando, dónde se han encontrado estas estatuas, Javier. Pues mira, estas estatuas son de un santuario que perteneciente a aguas termales, ¿no? Que es bastante conocido desde la antigüedad, de San Cacciano de Bagni, ¿no? Que es una ciudad que está en la provincia de Siena, en la región de la Toscana, ¿no? Dentro de las regiones que están distribuidas en Italia, pues dentro, cada una de ellas tiene sus propias provincias, ¿no? Y Siena, obviamente la ciudad más importante de toda la provincia es la propia capital, Siena, pues pertenecía obviamente al ámbito etrusco en su momento, por lo tanto estamos de lleno en la antigua Etruria y para que la gente lo ubique está más o menos unos 160 kilómetros de Roma aproximadamente, ¿vale? Y es una excavación que se lleva realizando desde 2019 y yo creo que se han ido descubriendo cosas, lo único que ahora supongo que lo habrán sacado a la luz pues para poder recaudar también más que nada algo de dinero y financiación para poder seguir con las excavaciones porque la idea, por lo que he podido ver, informe es parar ahora en invierno, que es algo habitual en las excavaciones arqueológicas, por el mal tiempo y demás, y volver a retomarlas a partir de primavera del año que viene. Entonces seguramente aparecerán cosas nuevas y luego lo que ha ido apareciendo también habrá que valorarlo y supongo que se darán estudios al respecto que nos darán más información, porque hasta ahora tenemos pocos datos y un poco descontextualizado todo respecto solamente a las imágenes que aparecen, que es verdad que son importantes por el estado de conservación, pero no sabemos hasta qué grado lo que ha salido tiene relevancia todavía en algunos aspectos. Vamos a ir a lo que ha salido, a lo llamativo, porque es verdad que han Ujú. aparecido más elementos que luego también los mencionaremos. Pero, ¿qué es lo llamativo que ha salido ahora de esta excavación? ¿Y dónde en concreto, en qué puntos en concretos de la excavación se han encontrado? Pues mira, han salido aproximadamente 24 estatuas de bronce, estatuas votivas y otros objetos votivos, ¿no? Fundamentalmente pues de fragmentos de partes de cuerpos, ¿no? Y aparatos digestivos y demás, que ahora hablaremos si quieres un poco sobre ello. Unas 5.000 monedas de oro, plata y bronce, que también es algo significativo. Y entre las esculturas, pues por lo que he podido ver, que tampoco hay demasiada información todavía, pese al impacto que ha causado, pues, desde divinidades, matronas romanas, presencia de niños y de niñas, posibilidad, y eso habrá que verlo, de emperadores romanos, que no termina de estar muy claro todavía, la verdad, que estaría muy bien, obviamente, por lo que a mí me toca, pero sí que seguramente, por la datación más o menos,
sí que son esculturas del periodo de Julio Claudio. Entonces pueden ser o bien de personalidades destacadas, como pueden ser diferentes senadores, que de hecho hay presencia en los epígrafes que han aparecido también de nombres de familias etruscas de importancia en la zona, como a lo mejor la posibilidad de la presencia de algún emperador. Y entonces, más o menos, las dataciones que han dado son de entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, es decir, finales de la República, inicios del Imperio, y que sí sabemos que ya desde el siglo III, finales del IV, inicios del III antes de Cristo, habría un santuario allí, etrusco, bueno, o al menos unas aguas termales, ¿vale? Y luego, por las inscripciones etruscas que han aparecido, y luego por las inscripciones latinas sabemos que hay una perduración a lo largo, al menos hasta el siglo III después de Cristo, y seguramente hasta el siglo V, por la presencia de algunas de las monedas. Entonces, bueno, es muy amplio, está muy desarrollado, y entonces sabemos seguramente que al final del santuario, cuando se abandona aproximadamente en el siglo V, pues esas esculturas lo que se hicieron con ellas es introducirlas dentro del agua. Entonces, entre las propias aguas el barrio y demás se ha conservado más o menos bastante bien. Porque es un complejo termal más o menos amplio, ¿vale? El que está cerca del, del pueblo, que es el que da el nombre, y dentro hay un pequeño estanque, ¿vale? Que está cerrado por una especie de columnas de piedra, y entonces dentro es donde se han encontrado la mayoría de las estatuas. Y luego en los alrededores, pues también algunos otros fragmentos y otros elementos. Entonces, eso nos habla precisamente de el nivel de conservación, que es bastante bueno, y luego también, por otro lado, la, digamos, la importancia que tenía el santuario, porque la presencia de tantas monedas durante tanto tiempo, tanto recorrido de siglos, demuestra un poco ese valor y esa vigencia. Y luego también que no se hayan destruido, sino que se hayan intentado conservar, demuestra también un poco de, por al menos la gente que las tuvo que dejar allí, un poco cierta importancia a las mismas y un poco, digamos, determinado cuidado, ¿no? Que eso también es algo relevante quizás, y esto ya puede ser interpretaciones que hacemos, el intentar guardarlas y conservarlas es con una pretensión de a lo mejor en el futuro volver a recuperarlas o poder volver a ese sitio, ¿no? Porque si no se hubieran destruido directamente y se hubiera reutilizado, por ejemplo, el bronce para otros fines, que es algo también muy habitual. Entonces, finales del siglo V, pues estamos hablando de una perduración bastante importante, ten en cuenta que a finales del cuarto estamos hablando ya de la prohibición del paganismo. Entonces, la presencia de estas esculturas es más que interesante porque demuestra una perduración de algunos elementos, en este caso, ¿no? Fíjate, Javi, claro, voy a ir compartiendo imágenes también contigo y con los Mm. amigos que nos están viendo ahora mismo en directo. Eh, bueno, aquí vemos la imagen que está en el barro, la escultura. Bueno, está de una pieza, nunca mejor dicho. Bueno, luego se limpia y está intacta. Parece, vamos, que no ha pasado el tiempo por ella. Esto llama mucho la atención, ¿no? La capacidad de conservación de estas estatuas. Sí, bueno, el tema de conservación en relación sobre todo con el bronce, ¿no? Y luego también por el tema de la conservación, que es uno de los elementos que más ha impactado, se le relaciona mucho con los famosos bronces de Riace, ¿no? Que aparecieron en el 72 en la zona de Riace Marina, ¿no? En Reggio Calabria, que aparecieron un par de esculturas bastante bien conservadas y se han relacionado un poco con ello, porque claro, en este caso son 24, que son muchísimas más. Y las que están sacando, todavía me imagino que estarán en proceso de restauración muchas de ellas, pero ya ves, el nivel de conservación es bastante bueno, bastante Entonces, importante. De hecho, algunas de las esculturas por las propias características se han relacionado incluso con otras más conocidas, no solo la de Riace, sino también la famosa, vinculada en este caso con la figura del Arrengatore, ¿no? El orador, que es otra que apareció en Perugia también, que hablaba de la figura de Aulio Metelo, que curiosamente es un senador etrusco. Entonces, no sé si será la misma representación del mismo personaje, me refiero, pero al menos sí que algún tipo de vinculación con las grandes familias etruscas del periodo tiene que estar ahí. De hecho, en la nota de prensa que entregó el Ministerio de Cultura italiano, y además que viene un vídeo en el que están hablando los responsables en este caso de la excavación, nos hablan un poco de ello, ¿no? De que justamente en todo el conjunto general del siglo II, el siglo I antes de Cristo, con esas guerras civiles, esos impactos, que sea una zona un poco de calma, todo el santuario, ¿no? Una zona pacífica en la cual sigan yendo allí las grandes familias de origen etrusco, ya romanas en muchos de los casos, ¿vale? Aunque el proceso de romanización se termina de asentar hasta por lo menos el siglo I antes de Cristo, pero la presencia de ella allí, ¿no? Como un lugar un poco de paz y esas aguas termales, esas
aqua calidae, ¿no? Como aparece en una de las inscripciones latinas que también ha aparecido, pues nos hablan precisamente de eso, de esas aguas cálidas y de la importancia que van a tener. De hecho, las esculturas se han vinculado seguramente con artistas locales, con escultores locales que nos hablarían precisamente de si hay unos artistas asentados cerca del santuario, tenemos muchísimas monedas y tenemos la presencia de diferentes, por ejemplo, objetos de partes de cuerpos y demás, nos hablan ya de una peregrinación, ¿no? Que los artesanos locales vivían de ello. Es decir, que podían realizar obras específicas para que la gente pues pidiese a los dioses, a las diferentes divinidades, respecto a poder curarse. Pues, por ejemplo, aparecen objetos de orejas, de manos, de piernas. Aparece luego una que es súper interesante porque han aparecido más en el ámbito romano, pero en este caso es una muy bien conservada, que es de una pieza doble sobre un pedestal, que habla de los órganos internos, ¿no? Desde la tráquea prácticamente los pulmones, con el corazón, y luego toda la parte del estómago y los intestinos. Y claro, eso nos hablaría seguramente de alguien que tendría algunos tipos de problemas y sería esa ofrenda votiva para que los dioses le pudieran ayudar en cierta manera. Y además que entronca muy bien pues, con toda la tradición esta bien conocida de los etruscos, tanto de la medicina como de la adivinación en relación a los órganos, ¿no? Por ejemplo, el bronce de Piacenza, ¿no? Que era un hígado de oveja súper conocido, esa figura que hablaba de la adivinación de los eurúspices, ¿no? Con inscripciones en etrusco. Pero bueno, en Claro, este caso más vinculado con medicina, ¿vale? No tanto con adivinación, porque esto es un hígado de oveja, pero sí que demuestra un poco ciertos conocimientos, ¿no? Y la importancia que tiene el santuario en relación a ello. Y luego, obviamente, pues la presencia de otras dos esculturas súper llamativas como son la de Higi y la de Apolo, que son también dos divinidades vinculadas con la curación y la higiene, ¿no? Son de el Apolo de ascripción salutífera, ¿no? De la salud y la salus, ¿no? Higia griega, la salus luego romana, que están a su vez vinculadas también con la figura de Asclepio, ¿no? De Esculapio, que entra en torno al siglo III antes de Cristo en Roma, que encajaría también un poco por datación. O sea que es un tema cuanto menos interesante. La verdad es que es apasionante, Javi, y están viendo un vídeo de la página del Ministerio de Cultura Italiana que han colgado, que van explicando, lo están viendo en paralelo a tus explicaciones. Claro, mucha gente se preguntará cómo era el día a día de un santuario de esta envergadura, cómo funciona un santuario. Ya has dado algunas pinceladas acerca de ello, Mm. evidentemente, por qué va la gente, pero no sé, soy un ciudadano romano o ciudadano etrusco y voy al santuario. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona no sé si llamarle la industria de los santuarios? ¿Cómo funciona todo esto? Porque has hablado también Sí, de pues, artesanos, hay un mundo alrededor de ello, hay que tener sí, en pues cuenta la seguramente religiosidad. Seguramente alrededor del propio santuario lo que tendríamos son diferentes talleres, pues como ocurre hoy en día cuando la gente va de peregrinación, por ejemplo, a Lourdes o a cualquier otro sitio, ¿no? Que también te venden las figuras de la Virgen, por ejemplo, además con agua bendecida y cosas por el estilo, pues gente que iría allí a calmar algunos de sus males, seguramente a beber a lo mejor el agua del propio santuario, agua termal con determinadas propiedades que se lleva utilizando, de hecho, hoy en día todavía, sigue la gente recurriendo a las aguas termales, ¿no? En diferentes partes del mundo y seguramente pues allí venderían determinadas esculturas. Los más pudientes podrían comprarse las de bronce o incluso de otro tipo de materiales, ¿no? Que pudieran pagárselo y los que no, pues seguramente tendrían que recurrir a figuras de materiales perecederos. Intuyo, porque no queda mucha constancia de ello, pero sí que lo pude en su momento investigar también en relación a la tesis, con por ejemplo la cera, ¿no? Pequeñas velas de cera con diferentes partes del cuerpo o en barro, por ejemplo, ¿no? Que también existen, lo que es, de esas sí que tenemos más constancia, pero en cera pues se prendería y una vez que se terminan de quemar, seguramente pues se habría terminado todo ese proceso ritual de adoración. Por ejemplo, ahora en las imágenes que aparece ahí un pie, ¿no? Pues gente que tuviera diferentes males achacados a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pues intentaría ir al santuario, venerar a las divinidades correspondientes, lanzar monedas por la fortuna o para pedir determinados deseos y o pagar en relación a determinados tipos de ofrendas en relación al propio santuario. Entonces, un poco estar un poco relacionado con ello. Pero no solamente para gente mayor, es que también tenemos, por ejemplo, la presencia de algunas esculturas de niños pequeños, de hecho, de bebés envueltos en mantas y demás, ¿no? Que eso también es un tema muy interesante. Aparecen, por ejemplo, han aparecido alguna de un niño con la hula, ¿vale? Que es un amuleto de protección que llevan los niños, ¿vale? Los varones, y luego hay también una niña que aparece con un amuleto de la lúnula, que es con forma de luna, que llevaban las niñas normalmente en Roma, pues hasta justo antes de casarse, ¿no? Antes de que fueran, pasaran, ¿no? A la otra familia. Y
Y justo debajo aparece también otro que es un elemento fálico, ¿vale? Es decir, con esa forma de falo que era colgada al cuello también, que lo llevan mucho los romanos para un poco alejar el mal de ojo. Entonces, un poco de ese elementos de protección, ¿no? Me imagino que cuando nacerían los niños, en este caso, pues una pequeña ofrenda pues para pedir a Higia o pedir a Apolo que su protección y el cuidado, ¿no? Que pueda salir adelante. Además, estamos en un periodo todavía en el cual la mortalidad infantil está muy extendida, ¿no? Sobrevivían pocos a la adultez y eso también hay que tenerlo en cuenta. Madre mía, digo, a ver si sobrevivo yo porque estoy... ¿Qué te iba a comentar, Javi? Bueno, se ha hecho una explicación bastante extensa de los elementos que se articulan mediante este santuario. Hay una cuestión que llama mucho la atención y es la convivencia de lo etrusco con lo romano. Creo que es un punto interesante a abordar, cómo se hace esta transición. Hay inscripciones en ambas. ¿Cómo se realiza esta transición, Javi? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo se identifica, ¿no? En ese momento, porque es que además a mí las transiciones, creo que a ti también, son apasionantes. Mm. Sí, de hecho yo creo que la gracia precisamente del descubrimiento es eso, que nos va a permitir conocer mejor todo el proceso de transición desde el ámbito etrusco a todo el proceso de romanización, ¿no? Y digamos romanización como término un poco complejo y polémico, ¿no? A la hora de utilizar, porque no es tan sencillo. Hay que entender que Roma, pese a implantar algunas de sus costumbres, tradiciones, cultura y demás, ¿no? Y por supuesto el sincretismo religioso que va a estar ahí también, ¿no? La adaptación romana a determinados cultos, sí que va a permitir mantener muchas veces las tradiciones locales. De hecho, tenemos muy extendido en torno a los foros, por ejemplo, romanos, la presencia de referencias históricas a un pasado no romano, pero que la gente tenía gala y que reconocía como suyo, como por ejemplo puede ser en muchas ciudades actualmente españolas que tienen un pasado histórico muy amplio y que hacen referencia, ¿no? Pues tanto al periodo romano como al visigodo como al musulmán y lo hacen suyo, ¿no? Y lo asimilan y lo cumplen. Y en este caso me imagino que todas las poblaciones, en este caso etruscas, que es una civilización tan antigua, ¿no? Que tanto ha influido también en la propia sociedad romana, ¿no? Digamos también todo el periodo de ocupación etrusca en Roma, que tampoco hay que olvidarlo, ¿vale? Sobre todo la presencia en época de los tarquinios. Y luego también, pues me imagino que los senadores, en este caso etruscos, llevarían mucha gala ese pasado etrusco que tenían, ¿no? Aunque fueran ya senadores romanos, siguiendo esa tradición en esta zona estuvieron los etruscos, seguimos siendo deudores de ellos y nos seguimos sintiendo vinculados a la misma. Entonces, también la aparición de inscripciones nos van a permitir conocer algo más, seguramente a través de los estudios, un poco del lenguaje de los etruscos, que tampoco sabemos demasiado, por desgracia. Lo ideal sería que apareciera la Rosetta, pero eso ya es pedir mucho. Y luego, pues también un poco la vigencia de que esa romanización no es tan impermeable, ¿no? Y que no es de la noche a la mañana de repente ya son todos romanos con todas las cosas y tradiciones, sino que dependiendo de las zonas hay mayor asimilación o menor, y luego también pues que el concepto de romanidad es muy amplio y muy complejo, como para resumirlo y reducirlo a un único elemento. Eso Sí, es sí, así. desde luego. Hablabas también de otra cuestión que no sé si quieres ampliar y dilatar, también ligada a tu trayectoria profesional en el ámbito de la investigación en Roma, hablando del culto imperial y es de figuras, ¿no? Había figuras, por tanto, también, no sé si de emperadores, pero sí de personajes. ¿Habías comentado alguna cosa? Sí, sí, de hecho, algunas de las figuras que han aparecido, que sí que tienen rasgos un poco vinculados, puede ser, igual que de los senadores, puede ser precisamente porque a lo mejor el emperador de turno, el senador de turno para congraciarse con el emperador, financiase parte de ampliaciones del santuario o donase dinero y entonces estableciera una estatua en recuerdo suyo, ¿vale? Como en el caso de Eulomete, lo que puede ser por eso, o bien porque una personalidad destacada de la zona y se decidió poner una figura ahí, ¿no? Pues como ocurre, por ejemplo, hoy en día en muchos de los pueblos de a lo mejor algún futbolista que ha llegado a Primera División y aparece alguna imagen en alguno de los bares o en los polideportivos, ¿no? Incluso en el ayuntamiento, ¿no? Suya, como recuerdo y mención de esa figura de honor, ¿no? Que ha tenido éxito, como también pues, puede ser la presencia de las figuras imperiales. De hecho, sabemos que el emperador Augusto, por ejemplo, estuvo en el propio santuario visitándolo, ¿no? Con algunas obras destacadas del periodo por algunas inscripciones y sobre todo por algunos textos, lo cual demuestra la importancia que tenía. Pero luego, sobre todo, la veneración del emperador llega a ser tan profunda en algunos de los casos
que las esculturas no solamente están en lugares públicos, sino que pueden estar a nivel privado, a nivel doméstico, ¿vale? Introducido dentro de los propios hogares con figuras, con otras figuras destacadas de divinidades o de personas importantes, de maestros o de otro tipo de seres queridos, ¿vale? Lo cual demuestra también un poco que el culto imperial va más allá en algunos de los casos, que no solamente tiene una función política exclusivamente, ¿no? Que hay una auténtica veneración. De hecho, sabemos que los santuarios destinados a Marco Aurelio, al emperador, van a perdurar después de su muerte unos 2 siglos después, ¿vale? Lo cual también demuestra la importancia. Si la gente no creyera en ello, y entendamos por creer no el concepto nuestro actual, ¿vale? Judío-cristiano, sino un concepto mucho más amplio de creencia, ¿vale? Porque ahí entraríamos ya en determinados matices respecto a la religiosidad de la antigüedad, pues si la gente realmente recurriera a ello porque creía que funcionaba, ¿no? Y en una sociedad sobre todo tan ritualista como es la romana y también la etrusca, pues si no, no tendría sentido el que se hubiera producido. Eh, Otra cuestión que hay que abordar también es interesante porque es otra transición. Hemos hablado de etrusco-romano, pero dentro del mundo romano, de la religiosidad, transición de religiosidad, el cristianismo. Esto en el siglo V, ¿verdad? Más siglo V se cierra, entiendo, cuarto, quinto, entiendo que por ahí. Bueno, en el 392 es cuando sale el edicto de Teodoso de la prohibición del paganismo, ¿no? Que es cuando se empiezan a cerrar ya los últimos santuarios que van quedando, aunque sí que es cierto que siguen existiendo pervivencias paganas durante todo el siglo V y durante el sexto, el séptimo, incluso el octavo en algunos de los casos, porque ahí ya en un periodo más de tardo antigüedad y prácticamente medieval, sí, vamos a ver que hay un proceso de continuar la cristianización para que algunos de estos elementos populares y paganos se vayan transformando, ¿no? Muchos elementos de la magia blanca o la magia negra, ¿no? Que son elementos rituales paganos que la propia iglesia va modificando para tratar de atraérselo en cierta manera, ¿no? Y precisamente de ahí viene, ¿no? De magia blanca y magia negra, de qué es lo que autoriza la iglesia, qué considera que puede hacerse y qué es lo que no considera en relación a ello. Por lo tanto, esas pervivencias son mucho más profundas de lo que pensamos. Hay que tener en cuenta que las devociones populares, las fiestas populares y demás tienen un arraigo bastante importante porque no solamente implica un elemento de la propia religiosidad, sino que a veces hacen comunidad, ¿vale? De hecho, lo estamos viendo hoy en día. Hay gente que puede ser no creyente, pero sin embargo, cuando llega la Semana Santa, sale en los pasos, porque hay un componente familiar, un componente cultural, un componente de tradición detrás, que también hay que tenerlo en cuenta muchas veces, y que existía, por supuesto, también en la propia antigüedad. Y que tampoco nos engañemos, cuando se va conformando la propia religión cristiana, tiene que configurarse a partir de leyes que ya existen. Por lo tanto, ¿en qué se puede fijar? Pues en este caso, los cultos paganos, que son los que tiene más a mano para poder copiar algunos elementos, para poder ir adaptando poco a poco su doctrina y fundamentalmente sus prácticas. No sé si quieres comentar algo más de este yacimiento, Javi, alguna cuestión que nos dejemos en el tintero que quieras abordar. Ahora es el momento. Hmm. No, bueno, si quieres para finalizar, pues simplemente un poco una reflexión general, que es decir, el yacimiento como tal yo creo que hace una buena radiografía de todo ese proceso de transición del ámbito etrusco al ámbito romano, que nos va a demostrar seguramente que es más complejo de lo que podíamos pensar, más o menos profundo, eso dependiendo de los estudios cómo se vayan haciendo, y que luego vamos a ver también cómo hasta qué punto la, la sociedad etrusca se va a entroncar con las tradiciones romanas o las tradiciones romanas se van a entroncar con la propia cultura etrusca, ¿no? Que eso sí que sabemos que es mucho más profundo de lo que a priori podía parecer. Pero habrá que estar un poco expectantes todavía primero a las investigaciones que se vayan haciendo, los primeros artículos que vayan saliendo, qué análisis van a hacer desde la propia excavación, ¿no? Qué información van a sacar, porque yo creo que esto es un poco la punta del iceberg. Han sacado esto porque es muy llamativo y porque va a traer sobre todo financiación, que al final en un yacimiento también es algo Claro. súper importante para poder continuarlo, pero no sabemos hasta qué punto van a aparecer más cosas, ¿no? Pero bueno, aún así, el número de conservación de las esculturas, la presencia también de epígrafes, tanto etruscos como latinos, y sobre la gran cantidad de monedas, nos permiten hacer un repaso general de gran cantidad de siglos y de toda esa evolución, ¿no? De esa transición cultural de dos grandes civilizaciones como son la etrusca y la romana.
Bueno, estaremos atentos. En todo caso, queda muchísimo, como bien dices, por investigar en torno al yacimiento. Jo, es que la verdad que si hubiese financiación suficiente para financiar los yacimientos, madre mía, lo que sacaríamos en menos tiempo y Pues todo, y sí, más información, claro. incluso muchas veces no de los yacimientos, porque durante los años previos a la crisis o durante la crisis que hubo mucha arqueología de urgencia, están guardados en muchísimas cajas de laboratorios, sobre todo de universidades, información que hasta que no nos pongamos con ella, seguramente no descubriremos cosas seguramente también muy interesantes. Pues nada más, Javi, muchas gracias. Oye, una cosa, Sí, ¿tienes tiempo? sí, 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 No, no, te vuelvo a llamar. A ver, si quieres. Ahora vale, va a estar la sobremesa del café. Entonces, ya hemos abordado este tema. Esto ya es otra cosa. Cortamos para el vídeo y para el podcast. Muchas gracias, Javi. Ahora, muchas gracias. ahora, vamos, vamos a hablar sobre Twitter. ¿Te quieres animar o pasas? Oye, que dices, paso de meterme en estos temas o no te llamo. Tú me dices. Sí, llámame, vale, vale, no hay ningún problema. Te llamo Hablamos de Twitter, te paso otro enlace y te llamo en 3 4 minutos. O sea, hacemos transición vale, y te llamo, ¿vale? Guay. Gracias, ok, Javi. Pues ahora mismo nos vemos otra vez. Hasta ahora. chao. Hasta ahora. Pues está aquí liando a Solís para... hemos liado a Javi para hablar un poquito, ¿no? En esta otra parte acerca del universo Twitter. Que hay que hablar de ello, obviamente, en la sobremesa del café de la lluvia. Vamos primero con el adivinanza, que es lo que toca en este momento. Estáis por ahí, ¿no? O sea, hoy estamos, pero pocos, porque de petit comité, que íntimos, estamos íntimos. Os voy a invitar aquí al estudio del café de la lluvia, en plan íntimo, porque sí, 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 me ha gustado. Vamos a ello, vamos con el adivinanza. Vamos con ello, dadme un segundito. Y ahora mismo lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, sí. Vale. Tenemos personaje de obra de teatro del siglo XX, estuvo inspirado en una persona y el personaje de la inspiración de esa persona estaba ligado al ámbito de la literatura. Y el personaje que aparece en la obra de teatro es alguien, escritor, escritora, poeta, poetisa, es alguien ligado al crítico, crítica, es alguien ligado al marco de la literatura, de los libros. Es conocido por eso. Es complejo, yo lo sé. Pero bueno, siglo XX, teatro. A ver, teatro siglo XX. Inspirado en una persona. Este personaje está ligado al marco de la literatura.
Nos dice No sé Ross que anda perdidísimo. Es una pista, es duro. Este es dura, es dura. Falta una pista, ¿vale? Vamos a ir con la sobremesa del café, ¿vale? ¿Os parece? Vamos a hablar de Twitter y encuestita también. Vamos allá. Y Javi vuelve, ¿eh? Ya sabéis que Javi vuelve ahora mismo. Vamos que nos vamos. Vamos con la sobremesa del café de la lluvia. Va a venir Javier Solís, vamos a hablar de Twitter. Encuesta ya puesta en Twitch. ¿Qué pasa? ¿Morirá Twitter? Sí, no, pero es otra cosa. A ver, ¿qué nos cuentáis? Ahí está, ahí estamos en Rabioso Directo cuando son las 12:57 del día de hoy, de este sábado 19 de noviembre. Estaba la encuesta, como digo, en directo en Twitch. ¿Muere Twitter? ¿No muere? Ayer hubo ahí de todo. Voy a contactar con Javi y a ver qué nos dice. Primero publico el Twitter. Ya sabéis que podéis comentar el programa de momento en Twitter con el hashtag El Café de la Lluvia en Twitter. Lo podéis hacer. Venga, vamos con Javi y vamos a dialogar un poquito sobre esto y cuestiones que queráis abordar, que podéis decirnos lo que queráis, que podéis hablar sobre lo que queráis. Es vuestra casa. Vamos con Javi a ver qué nos cuenta. Además voy a ponerlo de una manera para compartir también pantalla porque vamos a meternos en Twitter. Porque Elon Musk ha hecho una encuesta. Vamos a ver qué pasa con esto. Contadnos qué vais a hacer vosotros con Twitter también, ¿eh? Contadnos. Dice Picture que ni idea de teatro, los test del café de la lluvia me hacen sentir un ignorante de la vida. No, hombre, no. Al menos acerté una de chiripa aprovechando que nosotros estamos haciendo cosas de adulto. Twitter va a pasar como los edificios de las ciudades. Cuando muere el dueño entran en proceso de ruina y su destino está ligado a que alguien lo rescate antes de que se hunda. Yo quiero hablar del juego Pentiment. ¿Un juego de rol del siglo XVI? ¿Qué me dices? Seguramente creo que no morirá, pero al menos se ha demostrado que el poder de una tecnológica no está en el CEO billonario, sino en sus ingenieros. Vale, bueno, vamos a ver. Vamos a meter aquí a Javi. Vamos a ver, que hoy he liado a Javi, te he liado. Ahora me escuchas. Dame un segundo, Javi, que ahora... un segundillo. Que ahora ya te están viendo, pero no te están oyendo. Vamos a ver, vamos a poner aquí la pantalla. A ver, acá sobremesa del café de la lluvia.
Vamos allá. Entonces, yo hago esto por aquí, hago esto por allá y hago esto. Hola, Javi. Ahora sí. Hola, ¿me oyes? Va, perfecto. Bueno, Bueno, a ver. Perdona, que te pero lía un poco. ten cuidado a ver si Elon Musk te va a comprar el café también y te lo va a arruinar. Madre mía, madre mía. No, el café no se vende a Elon Musk. El café sigue, 11 años ya. Mira, Javi, el 25 de noviembre, 11 años ya del café de la lluvia. Ya, y fíjate que hace un año pasó el aniversario. O sea que Sí, es que ya sí, sí. pasa todo muy rápido, tío. Pues ya ves, desde que estábamos ahí En Radio en Radio Carcoma, Carcoma. Radio Carcoma ahí. Esos viernes locos. Eh, Fíjate, tú no lo vas a decir, porque la Divina Adivinanza de hoy va sobre uno de los contenidos que se hizo en Radio Carcoma. Vale, estoy dando una pista. Ese contenido yo creo que ya no lo tenemos disponible, pero, o sea, lo tengo guardado, archivado. Ujú. Pero, porque es verdad que las 2 primeras temporadas del café están archivadas, pero no publicadas. Bueno, al principio, empezar, aprender cosas, tal. Pero, bueno, fue interesante además ese programa. Ahora, luego se verá cuál es. Pero bueno, a ver, ¿tú qué piensas de esto? A ver, ¿qué pasa con Twitter, tío? Yo, de verdad que no sé, estoy un poco perdido. Elon Musk lo ha comprado para 44 millones de dólares, creo. No, 44.000 millones. Es que es una, no Sí, sé, 44.000. 44.000 millones de dólares. Es una locura, tío. Y, y ha despedido a mogollón de gente Ha en los primeros despedido. días. Sí, sí. Es que nos dice aquí No soy Ross que es tremendo, que ha despedido un montón de compañeros porque él también es ingeniero. Ha despedido un montón de Sí. gente. Y ahora lo que ha pasado este jueves, tarde allí, noche aquí, es Mm. que era el ultimátum de o curráis muchísimo os vais con 3 meses. Bueno, esto te demuestra también un poco el perfil de empresario que es, que siempre se ha vendido como que era un mucho más abierto, que venía a romper un poco con la idea tradicional de lo que es el empresario. Al final, mucha de esta gente, ¿sabes? Que al final se dedica a crear negocios, a comprar otras empresas y demás, viven fundamentalmente de si estoy invirtiendo, tengo que recuperar esa cantidad de dinero rápidamente. Y creo que ha entendido mal el concepto de lo que es Twitter en el fondo. Porque enseguida ha llegado aquí como diciendo, no, voy a acabar con la censura, total libertad y demás, ¿no? Como una mentalidad como muy americana en ese sentido. Y lo que nos hemos encontrado es que el producto que tenía creado, que estaba funcionando, que era Twitter, con sus luces y sus sombras, lo que está haciendo es destrozarlo poco a poco. Se está hablando de cerrarlo. Yo no creo que vaya a cerrar Twitter. Yo creo que hay muchos intereses detrás en relación a esto, pero también creo que es, en cierta manera, una jugada política. No sé hasta qué punto realmente lo que quieres devaluar el propio producto, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Que te acabas de gastar 44.000 millones aproximadamente y lo que hagas enseguida es devaluar un poco esa marca que acabas de comprarte. No lo sé, creo que no he entendido muy bien lo que es, la verdad. Mira, voy a compartir aquí con vosotros. El tío ha hecho una encuesta directamente. ¿Qué pasa con Trump? ¿Le metemos o no le metemos? Hmm. Y va así, ¿no? Funciona, este hombre funciona así. Es un poco la mentalidad de este hombre, cómo Sí, funciona. crear polémicas. Yo creo que se vino muy arriba cuando vio que las empresas que estaba desarrollando empezaban a funcionar. Él mostraba una cara amable, sobre todo aparecía en películas o aparecía en series y demás, ¿no? Pues intentaba venderse como ese benefactor amable de cara al público, ¿no? Como un nuevo millonario más moderno, más joven y demás. Y al final acaba repitiendo determinados patrones que estamos viendo que se repiten a lo largo de la historia con determinados perfiles de personas. No sé, la restitución o no del presidente Trump yo creo que es un poco, es lo de menos. Lo único que sí tendrían que cuidarse en el tema de las redes sociales, el tratar de, sobre todo, no fomentar las fake news, que yo creo que es lo que nos está lastrando mucho, más por encima. Y luego Twitter, que tiene un potencial brutal. Yo creo que Twitter ha venido a romper, sobre todo con determinadas dinámicas de los medios tradicionales, sobre todo de la prensa, ¿no? Hay gente que se informa ya antes por Twitter que respecto a por la prensa tradicional, ya sea en formato físico o en formato digital. Y creo que eso también hay muchos intereses detrás de ello. No sé hasta qué punto Elon Musk está también detrás de tratar de tumbar un poco Twitter en relación a eso, para volver a recuperar un poco el control por parte de determinados medios de comunicación. Pero no quiero entrar ahí tampoco porque me parece que es más conspiración que otra cosa. Conspiranoia, ¿no?
Es que Exacto. no se sabe, ¿no? Realmente, a priori, parece que este hombre ha hecho una chapuza, ha despedido a muchísima gente, está atosigando a los que quedaban y se han ido, han renunciado, han hecho una gran renuncia, que es otro tema también que se puede abordar en otro café de la lluvia. Y claro, nos vemos en una situación, ayer era el velatorio, o sea, ayer estaba muerto sin estar muerto, que era, ¿no? Llamaba la Sí. atención que todos, yo también lo puse desde el café de la lluvia, las cuentas del café de la lluvia, por si acaso esto, bueno, pues Instagram, y puse unas cuantas más, las que tenemos, pues por si acaso esto moría, pues que la gente supiese, ¿no? Pero claro, al final Twitter seguía, porque el problema era que se cayese la plataforma, como ha sido Ujú. mucha gente, que se cayese la plataforma, pero bueno, este hombre sigue ahí y bueno, me imagino que recontratará o lo hará mediante una subcontrata y yo qué sé, no sé cómo lo hará, pero claro, es verdad que la esencia misma de Twitter se ve tocada y, joder, el tema de los medios de comunicación, pues veremos, ¿no? Ese juego que indicas que podría Mm. ser, pues es que no lo sé. Twitter es una plataforma muy potente, como tú has dicho, que da mucho juego, para bien y para mal, oye, pero bueno. A ver qué sucede, Javi. Yo estoy expectante. El café de la lluvia seguirá Ya. utilizando Twitter hasta que el Twitter desaparezca. Sí, no, y yo también, además yo creo que actualmente uso pocas redes sociales, pero yo creo que la que más utilizo es Twitter en general. Porque también yo creo que es la que está ahora mismo también más viva en cuanto a abarca más número de generacional. A nivel profesional también pues conocer mucha gente, pues escuchar opiniones de muy diversos temas, ¿no? Pues y eso, a nivel, por ejemplo, ahora el descubrimiento de que hemos estado mencionando antes de San Casciano di Bagni o, por ejemplo, a nivel de educación, ¿no? Con todo el tema de la LOE, que también hay muchísimo debate o 20.000 cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que es lo interesante poder conocer gentes de muchas partes distintas con diferentes opiniones, dejando de lado, obviamente, que luego siempre pues, se te va a colar en ese tipo de redes sociales, pues los haters y gente un poco indeseable respecto a que lo único que intenta buscar es crear polémica, insultar y demás, que eso por desgracia siempre debe existir. Pero yo el problema que le veo a lo de Elon Musk es que creo que tiene mucho ego y es difícil que vaya a reconocer que se ha equivocado, que ha metido la pata. Y ya veremos qué ocurre, porque es que las denuncias que le van a caer ahora de muchas de las empresas que han perdido valor en la bolsa después del el poder pagar, ¿no? Para verificar la cuenta, que se crearon muchas cuentas falsas y demás en relación a ello, le van a venir denuncias bastante importantes, ya veremos qué ocurre. Claro, todas las cuestiones que ahora te van a obligar a pagar. A ver, al final el producto es uno mismo cuando está en Twitter porque mm, te maneja la herramienta en cierta medida. Es decir, hay anuncios, algoritmo, etcétera, etcétera. Ya uno es producto. Pero Sí. ahora mismo obviamente tú en ese juego entras porque uno lo Ujú. sabe e intenta aprovechar la plataforma para sus fines. Pero esto es así, es una realidad. Si no te cobran es porque tú eres el producto. Esto es así. Eh, pero claro, pero claro. Ahora ya el cheque azul habría que pagar. Los $8 creo que era. Bueno, se empezó a pagar, pero creo que se han echado atrás ahora Pero otra dice vez, que me el 20 parece. y pico de noviembre regresaba con seguridad esto, no sé qué. Entonces, Bueno, si pasa esto, lo que va a pasar es que la visibilidad que van a tener las cuentas que no tengan el cheque azul es cero. O sea, cero. La visibilidad va a ser cero. Entonces te obliga a pagar. ¿Sabes lo que te quiero? O sea, como casi. sí, claro, pero es que la gracia del cheque azul estaba precisamente para diferenciar las cuentas, yo creo, de relevancia de personas destacadas respecto a las otras, ¿no? Yo creo que ahí estaba un poco Exacto. la gracia y además que costaba que te pudieran Sí, sí, entregar el sí. cheque azul, Sí, sí, costaba sí. bastante. Por lo tanto, ahora, si lo puede tener cualquiera, ¿qué gracia va a tener todo eso? Nada, nada, tremendo. Oye, invitamos a la gente que está en Twitch a comentarnos. Mira, tenemos aquí comentarios, voy a empezar a leerlos. Picture, yo en Mm. Twitter me quedaré como en el final de No mires arriba, reunido con los Hmm. seres queridos esperando a que caiga el meteorito. Luego también me dice Picture, Javier, vende el café, que te despida improcedente y con la iniciación sacas el agua con gas de la lluvia. La que se comentaba, ¿no? Dice Nosirros, yo tengo la cuenta con candado y prácticamente sin actividad en Twitter y es que cada vez que entro me dan menos ganas de entrar. No soporto a ese niño horrible. Y si decía Picture, ¿no? Que eran los 44.000 millones a crédito. Dice Nosirros que no es ingeniero, que conste, soy químico intruso. Ah, que hizo el módulo de informática. Bueno, pero eres el puto amo y eres químico, ingeniero químico. Picture, o se arruina o usa las triquiñuelas del mercado para que se lo coman los bancos. Uf, pues que es mucha pasta, ¿eh?
Elon es el de la mafia PayPal, un grupo de libertarios que sacó pasta con PayPal y tiene esa ideología como Peter Thiel. Ah, sí, yo no sabía que PayPal era... Ay, pues nosotros usamos PayPal. Bueno, el café, o sea, Te bueno. veo cambiando todas. A ver, el café de la lluvia, aquellas personas que quieren hacerse socios social café pueden hacerlo mediante PayPal o Sí, mediante tarjeta, cuenta bancaria, Stripe, que es otra herramienta. Esas son las dos que empleamos. Es la que teníamos PayPal porque era muy ágil, pero tenemos dos herramientas. O sea, la gente puede hacer ser socio social también mediante Stripe. O sea que no hay problema, no hay problema. Y aquí en Twitch, pues también la gente aprovecha para que se suscriba en Twitch como Picture y no soy Ross. Muchísimas gracias, por supuesto. Picture, de todas formas, no hay que tomarse los tweets de Elon en serio. Es un troll de las redes aparte del dueño, ya. Pasa que, claro, te hace una encuesta sí. de Donald Trump y es que este tiene influencia. Sí, es verdad que juega mucho con el tema de intentar y tal, reírse y provocar y demás, pero se ha demostrado que se le ha ido de las manos. Yo creo que la situación ahora mismo, el tema de despedir a tanta gente y gente que haya renunciado, yo creo que entró con unas ínfulas pensando que podía controlarlo, igual que controla otras de las empresas que tiene, y esto ya estaba montado, era un poco una situación diferente. No, es que Twitter funcionaba bien, es que no Sí, sí, entiendo, sí. A ver, no funciona. entiendo el motivo ahora, ¿no? De tratar de cambiar algunas cosas. Cuando las cosas van bien, es mejor no cambiarlas. Siempre la gente que entra nueva compra algo que va bien y lo intenta cambiar, darle su toque. A ver, yo creo que hay una transición, puede haber alguna cosita, pero es que esto es una cosa radical, o sea, es tremendo. Es darle la vuelta a Twitter, lo que pretendía este hombre. Pretende, porque sigue ahí. Claro, es que para eso crea una nueva red social. Intenta impulsarla. Ya. No, es que romper la esencia de una red social a veces es acabar con ella. Muchas mueren de éxito, como le ocurrió a Facebook, ¿no? Que cada vez se utiliza menos. O Instagram, que también tuvo un momento de boom y ahora otra vez está volviendo, parece que a bajar, Vuelve a ¿no? Instagram, vuelve a Instagram. Va un poco por periodos. También yo creo que Instagram es más generacional, ¿no? A menos yo lo veo mucho con alumnos míos, ¿no? Que, sobre todo los adolescentes que están un poco más metidos en ellos, o TikTok, ¿no? Que ahora sí, por ejemplo, tiene un boom Sí, entre todos ellos. Yo creo que también va mucho con el tema generacional, igual que en nuestra época pudo ser Twenty, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Estuvimos ahí Mítico a 20. full con ello. Pues igual, ¿no? Yo creo que al final las redes sociales van teniendo periodos de ciclos vitales y el caso de Twitter que parecía que tenía una buena salud, pues ahora está un poco deteriorada, yo creo, por estos efectos. También, además, cuando hay cambios de gerencia y demás, siempre hay un periodo de cierta inestabilidad. Entonces, yo creo que no va a cerrar, pero esto es opinión mía personal. Entonces, vamos a ver un poco cómo va evolucionando todo, cuando se vuelva a estabilizar un poco la situación y a ver qué red social sale de todo ello. No, desde luego. Hay más comentarios, hay más comentarios. Vamos a ver. Dice Picture que esa gente solo quiere ver el mundo arder. ¿Y quién decía algo de que no era renuncia, era una... A ver. Es que no han renunciado, de eso nada. Los han echado, no pueden cambiar las condiciones unilateralmente. Que han cambiado las condiciones que al final tienes que irte, pero que te han echado porque es que no puedes seguir con esas condiciones, que lo decías tú también, ¿no? Que a ver cómo acaba esto en los tribunales. Vamos por aquí. El cheque azul hay que saber su historia. Lo sacó Twitter para no meterse en líos legales con cuentas falsas. Bueno, Sí, claro, justo, pero costaba bastante conseguirlo, precisamente por eso, para asegurarse y verificar que la persona que estaba detrás del cheque azul era realmente quien decía ser, ¿no? Que ahí está un poco la gracia, por eso te digo que ahora si lo compra cualquiera, pues así ocurrió, ¿no? Que podía haber 20.000 cuentas falsas. perdón, en esa ventana que hubo de cheque azul de pago, farmacéuticas hundidas en bolsa porque pusieron un tuit falso que decían que iban a dar insulina gratis, por ejemplo. Sí, También nos dicen que PayPal ya no es suyo. Vale, vale. Eh, vale, si es que estoy aquí leyendo es como puedo. Vale, lo único que tenemos por encima. Lo único que tenemos por encima de nuestras posibilidades son ricos y privilegiados. De eso nos sobran muchos. Ricos y privilegiados. pues sí, la lucha de clases yo creo que sigue todavía vigente. Es que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Nos meten muchas veces en las confrontaciones entre nosotros mismos, ¿no? De mirarnos unos a otros y señalarnos con el dedo cuando realmente el problema no está ahí. Desde luego, desde luego. Se ve mucho Eh, también en cuestiones políticas. No vamos a entrar, pero es verdad que...
En No, cuestiones pero políticas se ven... Sí, en también por términos eso. históricos sabemos perfectamente de lo que hablamos, yo creo. O sea que, Sí, sí, no, no, desde luego. Bueno, es verdad que Twitter pues cambiará. Tampoco, yo creo que nadie cree realmente que va a morir, que nadie lo cree. También había un tuit por ahí que decía, yo pensaba que el COVID al principio era una gripe, al principio de los tiempos, ¿eh? Y luego mira lo que sí. fue, entonces nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero también te digo, Javi, como decía en el editorial, bueno, pues la vida sigue, que ya está, no pasa nada, que... No, por supuesto, si no va a ser Twitter, pues será en otro medio. Yo creo que no Exacto. va a ser por falta de redes sociales. De hecho, ya había mucha gente que estaba hablando de trasladarse a Mastodon Claro, y a otras. pero este tema es interesante en el sentido de, por lo visto es complejo. O sea, ¿tú lo has usado? No, no lo he llegado a usar, pero sí que me han dicho que es un poco difícil, es menos intuitivo, es menos cómodo que Twitter. No he oído demasiado cosas buenas, pero bueno, supongo que todo es adaptarse. Nada, desde luego. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar esta sobremesa contigo. Oye, muchas gracias por estar con nosotros hablándonos sobre... Nada, Tú ya seguirás sabes que yo ahí. encantado, siempre que puedo. Nada, lo sé, lo sé. Mucho ánimo con todo lo que tienes encima también este año y vamos hablando, Javi. Vale, venga, un saludo a todos, adiós. Un abrazote, cuídate, amigo. Ahí teníamos a nuestro querido Javi.